porque muchas personas me preguntan ¿por qué lo hiciste tan joven, con 18 años, te viniste sola? Y bueno, creo que para nadie es un secreto que mi país está atravesando por una situación de una crisis socioeconómica, política, cultural, humanitaria y migratoria. Recuerdo yo haberles mencionado en mi primer video mi gusto por la comunicación social. Entonces yo estando en Venezuela me esforcé muchísimo por yo aprovechar la oportunidad que mi mamá y otras personas envolvidas, ¿no?, me estaban aportando en sentido de condiciones y recursos para yo tornarme una buena estudiante y pues cuando me graduara tener un buen promedio para poder estudiar esta profesión. Acontece que la universidad pública donde yo podía estudiar comunicación social no queda en el estado donde yo residía en Venezuela, sino en la capital. Recuerdo también en algún momento yo haber presentado una prueba en una universidad que sí queda cerca de donde yo residía, pero esta universidad es privada y las mensualidades eran sumamente costosas. Entonces, bueno, como la mayoría de las familias venezolanas, la economía de mi mamá también se vio afectada y no teníamos condiciones ni para costear unos estudios en otros estados, ni para pagar mensualidades tan costosas. Yo llegué a pensar en algún momento, bueno, ¿y si elijo otra profesión que esté disponible en una universidad pública que quede cerca de acá donde yo vivo? Pero déjenme decirles que no se trata solamente de que vas a estudiar en una universidad pública y no vas a tener que pagar una mensualidad. Y creo que con esto que voy a decir me gustaría mucho exaltar y enaltecer a los jóvenes venezolanos que hoy en día se encuentran estudiando allá en Venezuela. Porque esto engloba un sacrificio que requiere de muchos gastos, así se trata de una universidad pública, y es tener pasajes de ida y vuelta para ir todos los días a la universidad, es tener dinero para poder comprar tus recursos, tus cuadernos, tus lápices, tener una mochila para llevar tus utensilios de estudio, tener muchísimas veces que repetir la misma ropa porque las condiciones de Venezuela no te permiten comprar más, tener que ir con los zapatos rotos, es algo muy triste y muy lamentable. Entonces ya llegó el pensamiento, ¿será que voy a tener que escoger entre o estudiar o trabajar? Porque si yo decidía estudiar en una universidad pública, iba a por lo menos tener que buscar un trabajo de medio tiempo. Pero ¿qué pasa? El salario no me iba a dar ni siquiera para poder pagar pasajes de un mes completo yendo a la universidad. Entonces, bueno, me vi muy frustrada, sentí que el país donde yo estaba no le estaba brindando ni a mi mamá ni a mí las posibilidades de yo poder estudiar lo que a mí me gusta, y mucho menos poder estudiar otra cosa para la que yo sintiera que no tenía vocación. No habían esas posibilidades y aparte estábamos pasando por una crisis, una situación muy, pero muy fea, muy lamentable, que la verdad, por respeto a nosotros como venezolanos, me gustaría no tener que mencionar. Entonces, por esos motivos y otras situaciones, yo decidí salir de mi país. Dicho esto, voy a empezar con lo que son mis experiencias acá en Brasil. Cuando llegué, antes de yo cumplir el mes, empecé a trabajar en una casa de familia como doméstica. La verdad, en esta casa yo me sentí muy acolida, pero al mismo tiempo yo pasé por unas situaciones muy difíciles y muy feas. Y es que yo tenía que atravesar todos los días para poder llegar a este trabajo de un barrio a otro, donde mi único transporte eran mis piernas. Y ustedes se imaginan todos los días yo caminando de un lugar súper distante hacia otro con un sol súper caliente. Y bueno, en uno de estos días que yo estaba dirigiéndome hacia mi trabajo, fui acosada, sí, así como lo están escuchando. Y es que un día yo estaba caminando, yendo para mi trabajo normal, y de repente escucho el ruido de una moto que cada vez que se aproximaba iba disminuyendo la velocidad. Y cuando esta persona llega, se estaciona de mi lado, y para ese entonces yo realmente no sabía hablar el idioma y tampoco lo entendía, pero él en su lengua me estaba pidiendo que yo lo observara. Y pues bueno, cuando yo observo lo que esta persona estaba haciendo, eran prácticas inmorales, que mientras esta persona me veía, estaba practicando. Yo recuerdo que en ese momento yo me sentí muy, pero muy asustada, y así como a lo lejos veo que viene una señora, y yo hice como que si yo la conocía, como para pedirle ayuda, y en el momento que este hombre ve
que yo tuve esa reacción, dejó de hacer lo que estaba haciendo y arrancó en la moto y se fue. Recuerdo que ese día yo llegué al lugar donde yo trabajaba muy asustada, llorando, muy triste, contándole las experiencias que me habían pasado. Después cuando llegué en casa le conté a mis amistades. Entonces, bueno, me dijeron, mira, lo que vas a hacer es lo siguiente, vas a tener que cambiar el camino, te vas unos días por aquí, otros días por acá, porque tú no sabes si esa persona tal vez te está persiguiendo. Y bueno, así lo hice, empecé a cambiar el camino. Y en uno de estos días que yo estoy yendo por un camino diferente, no sé por qué, pero yo sentí como un presentimiento al escuchar el ruido de una moto. Y mire que en Boavista se usan muchísimas motos todos los días. Y yo sentí como un mal presentimiento y era esta persona de nuevo. Pero de esta vez pasó por mi lado y se estacionó detrás de una casa y empezó a practicar estos actos inmorales cuando me estaba viendo que yo venía caminando. Y la verdad, ese día para mí fue muy, pero muy catastrófico porque yo dije, wow, esta persona me está persiguiendo. Ustedes no se imaginan el miedo que yo sentí de saber que esta persona en algún momento podría perseguirme, venir en un carro, hacer algo peor conmigo. Pero yo estaba entre una cosa y otra porque yo tampoco podía dejar de trabajar, a pesar de que ganaba poco allí, era mi única entrada de dinero. Y bueno, algunas amistades empezaron a acompañarme para yo ir para el trabajo, pero estas amistades también tenían sus responsabilidades, entonces todos los días no podían acompañarme. Aconteció otra situación, yo volví a usar otro camino diferente para llegar al trabajo. Y recuerdo que una vez venía yo muy tranquila, caminando por la calle y de repente siento cuando algo coloca su mano por aquí y me agarra. La verdad yo no supe si era un venezolano, si era un brasilero, pero yo solamente sentí que me agarraron. Yo sé que cuando yo volteé era un hombre que estaba de bicicleta que me agarró mis nalgas. Entonces yo recuerdo que yo me molesté mucho y yo me miré y le dije un poco de cosas, no sé si se lo dije en portugués, en español, en fin. Ese día yo llegué llorando a mi casa y preguntándole a Dios como que, Dios mío, ¿por qué me pasan estas cosas? Así como cuando ustedes como mujeres se sienten como que vulnerables en un lugar, así me sentí yo. Tiempo después, yo ya no tenía la necesidad de caminar hasta mi trabajo, porque a partir de los 4 meses yo empecé a trabajar dentro de esa casa, pero ya viviendo, estando interna, cuidando de un niño. Luego después, ya de casi un año que estuve interna en esta casa, yo salí de allí y bueno, empecé a trabajar en un supermercado y como no tenía dónde quedarme, tuve que vivir en un refugio por 15 días. Y la verdad, bueno, agradezco mucho porque no estaba viviendo a la intemperie, sin un techo, en la calle, pero la experiencia en ese refugio fue muy mala, porque era un cuarto muy, pero muy pequeñito que yo dividía con otra persona. Y bueno, partiendo desde que yo tenía que dividir el baño todos los días con más de 15 personas. Entonces, para mí, vivir en ese refugio fue una experiencia muy, pero muy desagradable. Tiempo después, empecé a vivir con personas que conocí en el supermercado donde yo trabajaba, pero con algunos meses nos separamos, yo me fui de ese lugar. Y les voy a explicar algo. Y es que, miren, estando en otro país las cosas cambian y esto es algo que yo sé que los inmigrantes se van a poner en mi lugar y van a concordar conmigo. Y es que muchas relaciones de amistad, de noviazgo, de familiares que se tienen en Venezuela cambian después aquí. Nosotros todos los inmigrantes venimos pasando por situaciones muy adversas en las que muchas veces nuestra situación sentimental, emocional se ve afectada y nos juntamos con otras personas que también están pasando por esas situaciones y todos pensamos distinto, tenemos distintas formas de vivir, distintas costumbres, distintos hábitos y esto genera afectar la convivencia. Entonces cuando estamos bajo tantas presiones, tantos problemas, tantas preocupaciones, se nos hace difícil ser perfectos para una convivencia. Por eso surgen las contiendas, los conflictos, los problemas y al fin las personas se terminan separando. Acontece que después yo fui a vivir con otra persona y para ese tiempo ya había conocido a alguien que me ofreció trabajar vendiendo pizzas y pinchos.
Y bueno, estuve 3 meses trabajando en esto, que también fue bastante difícil porque yo nunca había trabajado así. Entonces recuerdo que las personas pasaban por mí y me veían que yo estaba sufriendo con el humo de los pinchos y el humo en los cabellos, el sol, todo. Imagínense, todos los días tenía que lavarme los cabellos, era algo horrible. Entonces las personas, mayormente los hombres pasaban y me decían, pero ¿por qué estás trabajando esto? Esto no es trabajo para una mujer. Pero como ustedes saben, muchas veces cuando nosotros tenemos una necesidad, necesitamos un ingreso, aprovechamos este tipo de opciones. Entonces, bueno, solamente trabajé 3 meses porque vino la situación pandemia. Y ya no tenía cómo trabajar porque no se permitía la circulación de personas en la calle. Entonces, esta persona me ofreció trabajar en una empresa de una sala web y al mismo tiempo tienda que él tiene para yo hacer el aseo dentro. Y bueno, de esta forma era la que yo me ayudaba. Pero ya estando allí dentro, él empezó a prepararme, porque él dice que vio como una capacidad en mí, para yo asumir la parte administrativa de su tienda. Entonces, bueno, fue así, poco a poco como fui preparando y ya iba atendiendo al público, era la cajera, hasta que después me torné la encargada. Estuve trabajando allí como por 1 año y 4 meses. Y la verdad agradezco mucho esta oportunidad porque fue como que lo que me sacó de la situación donde yo estaba y yo pude estabilizarme. Cuando hablo de estabilizarme, pude estar en un apartamento, comprar mis cosas, ayudar a mi familia. Entonces esto fue muy bueno para mí. Pero al mismo tiempo yo tuve que lidiar con lo que es trabajar mucho y recibir poco. Y es que sí, una de las situaciones que nosotros los venezolanos pasamos cuando estamos fuera de nuestro país es que muchas veces algunas personas que son nativos de los países donde nosotros llegamos ven nuestra necesidad, ven las situaciones por las que nosotros estamos pasando y ellos intentan sacarle provecho a esta necesidad. Entonces muchas veces tú eres explotado simplemente porque trabajas demasiadas horas haciendo demasiado trabajo, pero no te pagan lo justo, lo que deberías recibir. Entonces yo tuve una tarea muy difícil en yo poder imponerme y decir, mira, lo que yo merezco es esto, en yo tener algo medio justo, ¿no? Fue una tarea muy difícil para mí, tuve que lidiar con eso, no era solamente conmigo, yo también veía las injusticias con otros funcionarios, pero bueno, esto es parte de lo que nos toca a nosotros vivir como inmigrantes. Recuerdo que estando trabajando en esta empresa, en alguna oportunidad, para yo tener otro ingreso, yo decidí trabajar en una discoteca que queda cerca donde yo vivía. Entonces, bueno, en esta discoteca yo trabajaba generalmente los sábados, ¿no? Pero en algunas ocasiones yo también tenía que trabajar a veces los viernes. Entonces les voy a plantear cómo era la situación. Yo me levantaba el viernes a las 6 de la mañana y tenía que estar a las 7:30 en la empresa. Salía de allí a las 9 de la noche, llegaba al apartamento, no comía porque no me daba tiempo, solamente me bañaba e iba a cambiarme y a las 10 estaba en la discoteca. Ya salía de allí como a las 2:30 o las 3 de la madrugada del sábado. Ese mismo sábado a las 7:30 ya yo estaba en la empresa. Salía de nuevo a las 9 de la noche y llegaba al apartamento, me bañaba, me cambiaba y a las 10 y algo estaba en la discoteca. Y pues ya salía el domingo a las 7 de la mañana, 6:30. Entonces se imaginan, desde el viernes desde las 6 hasta el domingo hasta las 6 sin dormir. Llegó un punto en el que mi jefe conversó conmigo y me dijo, mira, vas a tener que escoger entre una cosa o otra, porque aconteció que muchas veces yo estaba en la empresa, en la caja y los ojos se me cerraban. En alguna oportunidad yo estaba sentada y empecé a sentir una presión muy fuerte acá, en la parte posterior de mi cabeza, la lengua se me estaba durmiendo, las manos se me pusieron moradas, sentía como que me iba a desmayar. En fin, para resumir la historia, yo estaba teniendo un agotamiento físico ocasionado por exceso de trabajo, por mucho estrés, problemas y preocupaciones. Entonces, bueno, esta es otra de las cosas, esta es otra de las realidades de nosotros como inmigrantes. Bueno, tiempo después yo dejo de trabajar acá en esta discoteca y sigo trabajando en la empresa. Y luego después, ya cuando tengo 1 año y 4 meses, salgo de este trabajo, dejo de trabajar acá porque
la situación de la pandemia afectó mucho los negocios, entonces mi jefe ya no tenía para pagar el salario de 3 personas y él fue despidiendo, y con la última que se quedó fue conmigo hasta que ya no pudo más mantenerme en la empresa. Entonces, bueno, en ese momento yo estaba pasando por unas situaciones personales bastante complicadas y con muchas preocupaciones, muchos problemas, y a esto se le suma que ahora estaba desempleada. Y bueno, es allí cuando después yo decido realizar un viaje por una semana para despejar mi mente, estar un poco desenfocada de todo lo que estaba pasando en mi vida en ese momento y pensar, analizar, reflexionar sobre lo que iba a hacer. Y es allí cuando aparece otra oportunidad de empleo, pero de la cual vamos a hablar en el próximo video. Amigos, ya te doy por concluida esta primera parte de mi experiencia acá en Brasil. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y dejar tu like por aquí. Y está atento porque se viene próximamente la segunda parte. Así que sin más nada que decir, me despido y les mando un beso y un abrazo. Nos vemos en un próximo video.